Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Esto es Abre Brecha Venezuela, como todos los viernes por la Radio del Sur y obviamente en otros medios donde nos pueden ver en distintos países de América Latina y Europa. Un abrazo y un saludo para nuestro operador Eduardo Medina Guevara, un saludo para mi compañera Geraldina Colotti y vamos a empezar hablando de lo que está ocurriendo por estas horas en el continente. Tenemos varias noticias importantes que comentar. Una de ellas es otra vez la victoria de Cuba por encima de la prepotencia norteamericana y ahora también con la vergonzosa suma de votos en contra de Cuba por parte de la Argentina de Milei y el Paraguay de Peña, más otros países. 7 países votaron en contra, 14 se abstuvieron, pero hay realmente una suma muy importante de países, más de 150 países que dicen que hay que levantar el bloqueo. Y esto, más allá de que no creemos nada en las Naciones Unidas, es como una medición que se hace anualmente para demostrar que, por un lado, Cuba tiene todo el derecho de no estar bloqueada desde hace más de 6 décadas, y por el otro lado, que hay una enorme cantidad de naciones que están en desacuerdo, a pesar de que algunas estarán en desacuerdo con Cuba, pero no están de acuerdo con que se bloquee a un pueblo, como se lo ha bloqueado al pueblo de Cuba, ocasionándole todo tipo de dificultades, de muertes inclusive, y también lo que significa la falta de medicamentos, alimentos, todo lo que es un bloqueo general como el que hace Estados Unidos. Por supuesto que esta vez Trump seguramente festeja de que por primera vez en muchos años, aparte del voto norteamericano y de Israel y alguna islita perdida que es una base yanqui, esta vez tiene algunos países que ha logrado convencer para votar en contra y para abstenerse. Vergonzosa la abstención de Ecuador. Realmente hay ejemplos de lo que es la prepotencia norteamericana sobre esos países y la falta de dignidad de los mandatarios, no de los pueblos, porque los pueblos estoy seguro que todos votarían por el levantamiento del bloqueo. Pero esta es la realidad de la presión, del avance de la ultraderecha y de esta mezcla de influenciar a algún mandatario, pero también dar miedo a los pueblos con lo que le están haciendo a Venezuela, cercando militarmente el Mar Caribe. Eso también juega en contra de Cuba. Y esto está claro que por eso no es una casualidad que esta votación haya salido así. Pero de todas maneras, Cuba vuelve a demostrar que la gran mayoría de los países lo apoyan y además de todo eso, demuestra que estas votaciones no sirven para nada, porque apenas termina la votación, todo sigue igual. El bloqueo sigue, o sea, esa cantidad de 160 y pico de países que dicen no al bloqueo, no pueden presionar a Estados Unidos ni a los que votaron en contra, porque así están dadas las reglas del juego. ¿Cómo lo ves, Geraldina? Sí, tú bien dijiste, Carlos, yo te saludo, como siempre, con mucho amor.
bueno, que el amor también que une los pueblos del mundo en la resistencia, que es simbolizada hoy por Cuba, pero también y sobre todo por Palestina y por Venezuela y por Nicaragua. Los pueblos que, ¿por qué no se han puesto de rodillas? Bueno, siguen perseguidos con toda la herramienta poderosísima que tiene el imperialismo, no solamente a nivel militar, sino también a nivel de su supuesta ley, que por supuesto le sirven solamente para seguir haciendo masacre con la justificación del hacer una paz, que es una paz bélica, que es una paz de la catacumba para los pueblos del mundo, como vemos en Palestina, ¿no? Siglaron un supuesto acuerdo de paz y son cientos de muertos de nuevo todos los días, no solamente. Son de nuevo un pretexto para atacar a otro pueblo de Oriente Medio y para construir otras agresiones que tienen la mira como siempre a Cuba, pero que en este momento está teniendo principalmente en la mira a Venezuela, que siendo un país relleno de recursos, le sirve para seguir haciendo su masacre y robando a los pueblos del mundo. Por supuesto, la resistencia heroica de Cuba, que a pesar de huracanes de todo tipo, como lo que en la naturaleza la está agrediendo ahora, está resistiendo de una manera que solamente describiéndolo en lo concreto, oyéndolo a ver, uno se da cuenta, así como solamente yéndolo a ver o teniendo la herramienta que tenemos nosotros, los marxistas del siglo de antes, se puede entender qué significa vivir una situación de guerra permanente, de agresión permanente en su gesto diario cuando oficialmente no hay guerra. Bueno, la situación de Palestina es masacre, genocidio, todos los días, el genocidio televisado, pero la bomba silenciosa, que son las llamadas sanciones, que golpean los pueblos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y también en Rusia, por otra vía, matan con la mano limpia y con la complicidad de lo que piensa tener la mano limpia en Europa, pero que votan esta medida coercitiva unilateral ilegales y que votan el homicidio silencioso de los pueblos que no se arrodillan. ¿Qué mal hizo Cuba? ¿A quién agredió a Cuba? A nadie. ¿A quién ha agredido Venezuela? A nadie. ¿A quién ha agredido Nicaragua, que ha sufrido todo lo tentativo, siendo la última revolución del siglo pasado? Ha sufrido cada laboratorio de guerra del imperialismo, masacre de niños. ¿Quién se acuerda qué hicieron por tantos años los mercenarios norteamericanos para llegar a la democracia? ¿Qué le pasó a Nicaragua cuando desafortunadamente cayó en la mano de la supuesta democracia? Bueno, todos los derechos se cortaron, los pueblos siguieron oprimidos, se privatizó todo, lo mismo que pasó en Europa cuando se destruyó el gran ciclo de lucha de clase que ha tenido su máxima punta en Italia, pero también en otros lugares de Europa, donde se intentó tomar el poder con las armas. Cuando no se logran eso, no es verdad que se puede hacer un ajuste, como dicen ellos, mejor de la supuesta dictadura que hay en los países socialistas. No, los pueblos se van en el abismo, como tú, como argentino, sabes muy bien. Es un abismo del cual después, si se logra ir al gobierno y no al poder, jamás se va a poder regresar a la situación de bienestar de antes. Esto va a ser peor. Y las alianzas supuestas que la burguesía, que lo tibio te impone de hacer para llegar al gobierno, van a ser cada vez peor, porque como está mostrando también el pueblo, hay una falta de radicalidad. La victoria de la presidenta irlandesa
hoy que la hace exponiendo la kefia palestina, indica que solamente cuando estos gobernantes de Europa se atreve a representar verdaderamente el pueblo que lo ha votado, puede ganar. Cuando se va de la mano digamos, de las alianzas de la burguesía que quiere más centro y no más radicalidad y reformas estructurales para los pueblos, bueno, la mentira sigue porque los pueblos dicen, si yo tengo que votar por la copia, mejor que voto por lo original. Entonces llegan de nuevo los Milei y todo eso, porque no hay alternativa. Aquí en Venezuela sí hay alternativa, en Cuba sí hay alternativa, en Nicaragua hay alternativa, y la única alternativa es el socialismo. Sí, en ese sentido cada vez queda más claro eso, porque fíjate cómo están los pueblos que están bajo la dirección de la derecha, con gobiernos realmente hambreadores, firmando pactos con los Estados Unidos, tratados de libre comercio que solamente sirven para que las empresas, las corporaciones sigan ganando más dinero. Y mientras tanto, las franjas importantes de clase media o clase popular sufren las consecuencias de salarios bajos y hambre. Lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, en Argentina es una prueba de eso. Lamentablemente hay un proceso de desconcientización, de fracaso del progresismo que lleva a que muchos jóvenes, por ejemplo, pateen el tablero por derecha y no por izquierda, y que crean discursos de vendedores de espejitos de colores, como es Milei, diciendo que con los acuerdos que firma con Trump y las miles de millones, 40.000 millones de dólares que van para la deuda externa nuevamente, se van a repartir entre la población. Hay como una ilusión óptica de ese tipo de iniciativas que toman los gobiernos para endeudarse cada vez más, y las consecuencias son que después, para sostener esas políticas, viene todo el aparato represivo a cobrarse vidas, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Ecuador recientemente. O sea, hay revueltas, hay rebeliones, pero lamentablemente, como se pasa cada 4 años por esa caja boba que no es la televisión sino las urnas, y todos creen que va a cambiar algo y no cambia absolutamente nada. No cambia ni siquiera votando contra la derecha, porque llegan gobiernos progresistas que lo hacen tan mal que después provocan que la gente pierda las ilusiones, se desesperance y unos pocos vayan a votar, porque además cada vez baja más el porcentaje de votantes, la abstención. Por ejemplo, en Argentina ganó la abstención y los votos en blanco. O sea, no es que ganó Milei, ni siquiera haciendo toda la unidad de la derecha. Ganaron los que se abstuvieron, más los votos en blanco, más los votos nulos. Ese fue el resultado de la elección en Argentina. Y eso es una cantidad de gente que ya no cree en nada. No es que son algunos lo harán por convicción contra estas democracias burguesas, pero son la minoría. La gran mayoría de los que no votan tampoco creen en nada. Y creer en nada significa que no vas a volcarte a una alternativa para cambiar las cosas, que es lo que hace falta. Y el otro tema que quiero comentar, que realmente es terrible, lo que acaba de ocurrir en Brasil, donde el gobierno de Río de Janeiro ha hecho un genocidio en los barrios más humildes de Brasil. Y yo me pregunto, 130 muertos, están apareciendo cadáveres todo el tiempo. La última noticia es que en un bosque cercano aparecen como 60 cadáveres más. Todos son pobres, todos son pobres. Teóricamente se hizo para terminar con el poder de los narcos, que es la palabra de moda. Ahora, en nombre de terminar con los narcos, se puede llegar a invadir Venezuela, se puede invadir Colombia, se hace esta masacre en Brasil.
pero en realidad los que han muerto es la gente más humilde de las favelas. Y escuchar las voces de la gente que ha sobrevivido y dice, nosotros a lo sumo fumamos un porro de marihuana. ¿Por qué nos matan a nosotros y no van a donde están realmente quienes están envenenando a nuestros jóvenes? Y esos no están ahí precisamente. No están en casas y en mansiones doradas que obviamente el poder no entra allí porque están todos complicados. Ahora, una pregunta que me hago y que te la tiro a vos también. El gobierno de Río de Janeiro obviamente es Bolsonaro, es bolsonarista. Esto es una provocación del bolsonarismo contra Lula, está claro. Ahora, Lula es el poder central. ¿O no hay una intervención del poder central para evitar este tipo de hechos? Porque ayer, cuando estaba en plena masacre, estos días, dijeron, no, el poder central va a mandar más militares. ¿Cómo vas a mandar más militares? O sea, ¿para qué? ¿Para seguir matando? Lo que tenés que hacer es tratar de plantear a nivel del Parlamento una intervención a Río de Janeiro por el hecho de que está masacrando a un pueblo, cualquier cosa. Pero bueno, así estamos en el mundo de las democracias que nos supimos conseguir, ¿verdad? Son dos temas que indican la crisis estructural del capitalismo en todo su aspecto. Porque lo que tú estabas diciendo, que acaba de pasar en Argentina, la abstención, es la misma cosa que pasó en Italia. La extrema derecha, por solito, gobierna en la base de dos cosas: la desafección a la política de los que no creen nada, pero por la mayoría son o eran de izquierda, pero que no se identifican en la izquierda tibia como alternativa, que quiere declinar su radicalidad. Y la segunda es el miedo de la clase media, digamos, de Bolsonaro de un lado, pero también la Trump, que hizo respaldo a Milei con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la clase media, que son los que también construye la base, tiene siempre en el centro el miedo del comunismo o el miedo del progresismo, que jamás le va a hacer daño, pero ellos esta campaña la interiorizan. Entonces, cuando hay algo que puede pasar de inmediato, van a votar por lo que consideran el mal menor desde su punto de vista. Pero lo otro tema muy importante, el tema securitario, es que en todos los países a nivel global que no han hecho verdaderamente una revolución, se impuso la identificación entre cuestión social y cuestión criminal. Es decir, que la reducción de la cuestión social a un tema de orden público, de militarización, de represión, se impone cuanto menos hay reformas estructurales que resuelven la causa de la pobreza. Y por lo que esto lo vemos claramente en los países capitalistas de Europa, donde los aparatos ideológicos de control son más sofisticados, y el miedo lo ponen también en las clases populares, porque te dice que se tiene que reprimir el ladrón pequeño que efectivamente no va a robar a los grandes bancos, va a robar a la viejita cuando entra en su casa, pero no es de esta manera, no es con más, como tú dijiste, con más ejército, con más policía que se resuelven la causa de la pobreza, que llevan a la desesperación, porque nosotros en Italia somos desesperados, no llegamos al final del mes, pero esa desesperación es ocultada para una política bélica que tiene el tema del miedo, del comunismo, del socialismo en toda su forma, y también el miedo a lo que vuelven los revolucionarios del siglo pasado, que llaman terroristas. Apenas hay cualquier cosa, vuelven los años 70 en Italia, ¿no? Y es lo mismo chantaje que hace en Perú o que hace en todo lado del mundo. Pero además en Brasil se tiene que decir que ninguna reforma estructural ha sido hecha.
Entonces tampoco ha sido hecho la reforma constitucional que habría podido, digamos, dejar un poco de poder, de chantaje a todos los sectores, desde los emprendedores a la grande mafia que hay por ahí, de chantajear lo progresista cuando van al gobierno, pero no tiene base verdaderamente fuerte para no para no caer por el voto de una pequeña fuerza, como pasó tantas veces, que tiene tanto poder porque la reforma constitucional no se hizo. Entonces esto lo hemos visto con Dilma Rousseff, claro, porque el poder popular no es la primera instancia sobre la cual se apoyan lo tibio, digamos, de América Latina. Aquí era así antes de Chávez. Había masacres que se hacían en la calle de los pobres, que cuando no se lograba masacrarlos se realistaba con la fuerza la familia, desaparecieron menores y todo, porque se alistaban con la fuerza para que fueran los represores de su hermano del pueblo. Y cuando se abrieron las cárceles en Venezuela para hacer otra política, la política bolivariana, socialista, había fosas, había, digamos, tumba llena de cadáveres, así como pasa en Argentina, en Brasil, donde no se hicieron ninguna de las reformas estructurales que el pueblo se esperaba, ni desde el nivel económico, ni tampoco desde el nivel constitucional. Entonces los poderes no están, no digo en las manos del pueblo, sino tampoco controlados para el Estado progresista que supuestamente hay ahorita. Entonces sí hay la trampa de Bolsonaro, pero hay un camino que no se ha cumplido. Y la cuestión del miedo que la burguesía pone también a los pueblos, hace de manera que se resuelvan, entre comillas, la cuestión llamada criminal, que es cuestión sociales, de una con la represión, pensando que de esta manera uno tiene más voto, porque el tema de la seguridad se identifica con el tema de la represión militar. Así no es, porque tú lo deciste, son pobres. Y cuando tú mandas más el dinero, lo emplea por más represión o más guerra. La represión es un eje de la política de guerra que el capitalismo está haciendo para sobrevivir a su crisis estructural. Cuanto más tú pones dinero, no para resolver las causas sociales, sino para reprimir quien son desesperados por las causas sociales, bueno, no hacen es un tipo de cambio y a lo largo tú provocas exactamente el primer fenómeno, que es eso de la gente que no va a votar porque no se siente representada, pero del otro lado tú provocas también que con esto miedo una parte del pueblo desviado en sus intereses termina votando por lo que parece más radical, porque se identifica con su agresor, pensando que si está del lado de lo poderoso, bueno, no lo van a matar. Pero esto no va a pasar, porque evidentemente nosotros estamos viendo también en Europa que esta guerra declarada o silenciosa contra los pobres, porque no es solamente contra quien produce la riqueza, está provocando hambre de todos lados del mundo, está provocando manifestaciones también de digamos, autolesionismo, ¿no? O de violencia descontrolada, como vemos con lo que pasa en los Estados Unidos, los tiroteos y todo eso. La única alternativa es socialismo. Es por eso que tenemos que defender con mucha fuerza los países que están poniéndose o se han puesto ya en este camino. Hemos hecho en la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, un evento para recordar cuando Chávez dijo al carajo. Hay países donde desafortunadamente eso
no llegó, porque el sistema de grande concentración monopólica lleva a que los acuerdos internacionales son todos acuerdos contra el pueblo. Son acuerdos por más represión, por más militarismo y menos, digamos, bienestar del pueblo. Pero hemos visto cómo la palabra de Chávez sea también para los jóvenes que no saben cosa es la CELAC, cosa es el ALBA, porque nacieron después, pero son de una vigencia absoluta. Con la misma vigencia absoluta tenemos que decir que nos alistamos a la Brigada de Solidaridad Internacional, que desde cada país tiene, por ser internacionalista, combatir la burguesía en su propio país. Gabriela Peña, una figura con una sólida formación al servicio de la Revolución Bolivariana. Licenciada en Comunicación, con maestría y doctorado, su carrera ha estado dedicada al desarrollo del poder popular. Como servidora pública, ha ocupado roles claves. Fue viceministra de Formación Comunal, ministra de Agricultura Urbana y dirigió la Fundación de Jóvenes Antonio Cermeño. Hoy, como diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, preside la Subcomisión de Poder Popular y es integrante del equipo coordinador del Bloque Patriótico, una trayectoria que refleja un compromiso con la construcción socialista desde las bases. Abre brecha, Venezuela. Bueno, Gabriela, gracias por aceptar la entrevista. Un gusto tenerte en Abre Brecha Venezuela, un programa que, como decimos siempre, trabaja sobre el paradigma de la Revolución Bolivariana, pero también sobre los paradigmas de otros procesos que se están dando en el mundo en este difícil momento de embestida imperialista y ultraderechista. Queríamos empezar preguntándote, ya que estás como diputada en la Asamblea Nacional, ¿cómo se está dando esta respuesta desde la Asamblea a la agresión, la grave agresión de Estados Unidos contra Venezuela, todo el despliegue militar con intenciones intervencionistas muy claras? ¿Cómo se está dando en la Asamblea el tema de tratar esta actitud cipaya, para decirle un nombre, de algunos miembros de la oposición, tanto en Venezuela como fuera del país, que están pidiendo a gritos que Venezuela sea intervenida militarmente por Estados Unidos? ¿Cómo lo manejan a ese tema? Sí, bueno, nosotros, como bien lo dice el propósito del programa, la Revolución Bolivariana está abriendo brechas desde hace 26 años y nosotros desde la Asamblea Nacional nos instalamos el pasado 5 de enero del año 2020. Ya estamos por cerrar este periodo. Acá en Venezuela dura 5 años el periodo de diputados y diputadas. Y desde entonces hemos estado enfrentando la agresión imperial. Ustedes saben que desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder político, no ha cesado la agresión del imperio. No ha cesado el intento de algunos señores y señoras que nacieron en esta patria en deslegitimar, desacreditar, dañar el proyecto bolivariano, que no busca otra cosa sino el bienestar del pueblo y la mayor suma de felicidad posible. Ahora, en medio de toda esta agresión, nosotros desde el principio, desde que nos instalamos en la Asamblea Nacional, tuvimos que superar todo lo que hizo la oposición venezolana en el periodo 2015-2020. O sea, ellos tomaron el poder en la Asamblea Nacional en el 2015 para iniciar un proceso de agresión desde adentro, para solicitar intervención, para solicitar bloqueos, para solicitar sanciones, y hoy todavía estamos pasando por una situación difícil económicamente que proviene de ese periodo de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, allí llegamos nosotros con la Constitución en la mano y comenzamos a generar un andamiaje jurídico que permitiera paliar esa situación. Uno de ellos fue la ley antibloqueo,
la cual aprobamos en la Asamblea Nacional, y la más reciente ley orgánica que aprobamos en la Asamblea Nacional para también como detener toda esta agresión por parte de actores internos, es la ley orgánica Simón Bolívar. Esta ley es bastante poderosa. Esta ley busca que todas aquellas personas que soliciten agresión contra el país sean sancionadas, sean inhabilitadas políticamente. Nosotros no podemos permitir que estos señores, como es el caso de Leopoldo López, como es el caso de María Corina Machado, sigan haciéndose ver como voceros o voceras del pueblo venezolano cuando no lo son, cuando son un hombre y una mujer que buscan simplemente el enriquecimiento individual, el bienestar de su bolsillo, en detrimento de un pueblo, y no tienen ninguna vergüenza en manifestarlo en el exterior, incluso hablar irresponsablemente desde nuestra patria. Igualmente, Carlos, Geraldina, basados en nuestra Constitución, el artículo 130 es bastante claro, y nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a seguir trabajando para desenmascarar a esta gente que no simplemente habla en contra del gobierno bolivariano, sino que sin ningún inconveniente pide sanciones, pide intervención militar, y nosotros sabemos lo que implica una intervención militar. O sea, aquí lamentablemente hay quienes se osan de solicitar intervenciones y luego dicen que aman a la patria. Ya eso ha quedado en evidencia. Gracias a Dios el pueblo venezolano ha venido adquiriendo conciencia política y ya los mira como enemigos. Recientemente se hizo una encuesta nacional y dio como resultados que ya no tienen ninguna validez ante el pueblo venezolano sus declaraciones. Sin embargo, en términos legales nosotros debemos seguir trabajando en ese sentido. Sí, gracias, Gabriela. Nosotros conocemos tu trayectoria política, que a pesar de ser muy joven, tú eres una de las piezas de oro, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, y siempre trabajando en las comunidades, con la comuna, con los medios comunitarios, y ahorita que se va construyendo el Estado comunal, cómo se articula desde el Parlamento, cuál es tu papel, qué logros se han en lo concreto conseguido frente a esta amenaza también, cómo reaccionan los territorios. Sí, bueno, definitivamente el poder popular es el logro más grande de la Revolución Bolivariana. Nosotros hemos venido avanzando muchísimo. Ya hoy tenemos 5.338 circuitos comunales y comunas en nuestro país. Eso implica la territorialización de la nueva forma de autogobierno del pueblo. Hemos también estado mirando cómo cada vez más los consejos comunales adquieren mayor orgánica. Ya son 49.183 consejos comunales. Los consejos comunales, Carlos, son instancias de autogobierno del poder popular donde hombres y mujeres se postulan a distintos comités de trabajo, comités de salud, de vivienda, de educación, unidad de finanzas, unidad de Contraloría Social y otros comités que le permiten generar como la dinámica de trabajo en función de territorializar las políticas públicas del gobierno bolivariano. Allí, para nosotros desde la Asamblea Nacional ha sido clave la reforma de las leyes orgánicas del Poder Popular. En este periodo legislativo lo hicimos, hemos reformado 5 leyes orgánicas del Poder Popular, la de consejos comunales, la ley orgánica de comunas, la ley orgánica del Poder Popular, la ley orgánica de Contraloría Social y una ley novedosa que nos ha permitido territorializar el sistema de justicia, que es la ley orgánica de justicia de paz comunal. En ese sentido, también vinculando directamente, cotidiano, diariamente, como bien lo sabes, Geraldina, para la formación, para generar procesos que nos permitan ir avanzando en la gestión comunal a través de los consejos comunales, comunas, pero también de los movimientos sociales. En nuestro país tenemos una amplia diversidad de movimientos sociales. El pueblo se ha venido organizando de una manera de verdad digna, valiente,
desde los distintos sectores de la sociedad y permanentemente estamos acompañando procesos para el control de la gestión pública. Nosotros, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es hermosísima y allí destacar el artículo 62 es importante, que nos habla de que el pueblo tiene derecho a participar libremente en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Y allí nosotros desde la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional tenemos un plan de acción que nos permite entonces decir, nosotros tenemos competencia como diputados en materia de legislación, pero también en materia de acompañamiento, de promoción del poder popular y además de control de la gestión pública, que nos permite estar permanentemente mirando cómo se están desarrollando los procesos, qué más hace falta para continuar empoderando al pueblo, escuchando a la gente, para seguir generando mecanismos novedosos que nos permitan, bueno, avanzar en la edificación de este nuevo Estado. Nosotros heredamos un Estado capitalista, un Estado burgués, un Estado vertical, y hemos dado pasos agigantados para la edificación del Estado democrático, social, de derecho y de justicia que establece la Constitución, pero que a su vez es el Estado comunal de transición al socialismo bolivariano. En estos momentos, y volviendo un poco al tema de la posible intervención militar norteamericana, tanto el presidente Maduro como el capitán Diosdado Cabello han insistido en el tema de las brigadas internacionales de apoyo a Venezuela bolivariana. Sobre todo porque es justo reconocer que así como Venezuela ha estado siempre presente en apoyar, en el caso de América Latina, a muchos países en circunstancias muy difíciles, tanto económicamente como también poniendo políticamente la necesidad de apoyar procesos progresistas o revolucionarios en Latinoamérica, es lógico que hoy el mundo bolivariano que se mueve, por lo menos en nuestro continente, esté dispuesto a pronunciarse no solamente en un manifiesto, sino también a poner el cuerpo allí en Venezuela. ¿Cómo lo digo? Porque estamos en varios países ya organizando eso. Hay tanto el MST de Brasil, en Argentina estamos con lo mismo, y ahí se está extendiendo poco a poco la idea de las brigadas. ¿Cómo creen ustedes que tienen que ser estas brigadas? ¿Qué posibilidades ven de que no se conviertan porque este es el peligro, en algo turístico y sí en algo que tenga que ver con respaldar seriamente al proceso bolivariano? Bueno, Carlos, sabes que para nosotros es muy importante la presencia de voceros, de amigos de la Revolución Bolivariana. Es muy importante. Mira, cada vez que ustedes vienen para acá, a nosotros realmente nos da mucha fortaleza porque se multiplica nuestra verdad, se multiplican nuestras voces. Además de que permanentemente las palabras de ustedes son de aliento, las palabras de ustedes son de esperanza, y siempre nos transmiten la importancia de la Revolución Bolivariana para el continente y para el mundo. Nosotros recientemente sostuvimos acá la plenaria extraordinaria en el marco del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y nos acompañaron delegadas y delegados de más de 20 países, eran al menos 100 delegados y delegadas. Y sostuvimos una conversación donde nos decían eso que tú planteas. Cuenten con nosotros para defender la Revolución Bolivariana, no solamente desde nuestro territorio, sino aquí, donde hay que alistarse. Nosotros queremos alistarnos. Varios delegados. Y cuando nosotros escuchamos eso, decimos, wow, nuestro comandante Chávez sembró. Y si vamos un poco más atrás, Simón Bolívar sembró, porque nosotros nunca salimos de nuestras tierras a colonizar otras, ni a oprimir pueblos. El ejército patriota venezolano salió a liberar naciones, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, y vemos cómo, además de esto, el comandante Chávez hace 20 años tuvo una postura inigualable, se pierde de vista en la ONU, donde decía, oye, la necesidad de luchar
por que Palestina fuese un territorio libre. O sea, el comandante Chávez hace 20 años ya elevaba la voz por Palestina, ya elevaba la voz por los pueblos del continente africano, y hoy vemos cómo los pueblos del continente africano se levantan. Hoy vemos cómo Palestina realmente resiste y bueno, ha habido algunos acuerdos y nosotros tenemos mucha esperanza de que las niñas y los niños palestinos puedan vivir en paz, y por supuesto que nuestros hijos, nuestras hijas acá en Venezuela puedan vivir en paz. La agresión imperial ha generado procesos lamentables en nuestra población. Familias se han separado. Creo que ellos colocaron el foco allí, en que la familia venezolana se separara. Hoy tenemos muchos hombres, mujeres, niños, niñas fuera de nuestras tierras, en muchos de los casos pasando trabajo, siendo víctimas de xenofobia, jóvenes asesinadas, otros atropellados. O sea, realmente si algo han logrado ellos a través de las medidas coercitivas que le han implementado al gobierno bolivariano, tiene que ver con eso, con desvincular la familia, lo más sagrado que tenemos nosotros. Ahora, las brigadas internacionalistas son muy importantes y ellas van a surtir efecto más de lo que ya han hecho los amigos de Venezuela, las amigas de Venezuela, cuando tengamos claro el propósito. Mientras tengamos claro el propósito, van a seguir haciendo efecto. Veamos lo que está pasando hoy en Estados Unidos, cómo el pueblo se ha organizado, cómo ha salido a las calles con un mensaje claro. Yo, a propósito de esta pregunta, Carlos, quisiera decirte que el mensaje claro habla mucho más que cualquier cosa, ¿no? Entonces, si algo pedimos los venezolanos es que nos permitan vivir en paz. Si algo pedimos los venezolanos es que nos permitan edificar nuestro destino, que no intervengan en nuestra voluntad de seguir siendo un país libre, independiente y soberano. Aquí nosotros tenemos un plan, tenemos un proyecto. Existe el Plan de la Patria que nos legó nuestro comandante Hugo Chávez, y allí está bastante claro que nosotros vamos a seguir construyendo socialismo bolivariano, vamos a convertir a Venezuela en un país potencia en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, pero además vamos a seguir avanzando por crear un nuevo equilibrio en el universo, un mundo multicéntrico y pluripolar, y además tenemos la firme voluntad de preservar la especie humana en el planeta, preservar la vida en el planeta. Entonces, en el marco de ese Plan de la Patria, es muy importante que las brigadas internacionalistas lo conozcan. Esto que tú hablas de que a veces se convierten en turismo, quizás tiene que ver con que no se maneja el proyecto bolivariano en esencia, sino simplemente la necesidad de defender la verdad de Venezuela, y entonces pudiera quedar solamente en dar a conocer que se dio un evento. Y es más que eso, es mostrar lo que nosotros queremos construir en el país. Ahora mismo tenemos el plan de las 7 transformaciones, en lo económico, en las ciudades humanas para el buen vivir, en la seguridad ciudadana del pueblo todo, en lo social, que es lo estratégico para la revolución bolivariana, el socialismo, en lo político, porque también luego de 26 años hemos estado evaluando cómo lo venimos haciendo, y consideramos que hay que seguir generando quiebres para poder generar una nueva cultura política que nos permita deslastrarnos de los vicios del pasado. Pero además estamos avanzando seriamente en el ecosocialismo, en la ciencia, en la tecnología y por supuesto en la geopolítica de paz, en esas relaciones con el mundo, que allí en esa 7ª transformación están vinculadas las brigadas internacionalistas que nos permitan, tejer redes, tejer una gran red en el mundo, donde los pueblos continúen elevando sus voces, sus banderas de lucha, y definitivamente demos pasos para este nuevo orden mundial del cual tanto habló nuestro comandante Chávez, de esa forma de relacionarnos desde el amor, desde la solidaridad, desde la complementariedad, porque si algo también es importante que ustedes nos ayuden a decir, es que este ataque del imperio simplemente tiene que ver con ese supremacismo de querer apoderarse de nuestros recursos, de nuestras riquezas, de nuestro petróleo, de nuestro oro, de nuestros minerales, de nuestro gas,
de nuestra agua y no lo vamos a permitir. Sí, Gabriela, muchas gracias porque muy claro lo que tú estás diciendo, nos ayuda a nosotras y nosotros también. Tú eres también parte de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hemos visto en la persona del capitán Diosdado Cabello ayer decir que hay en marcha la propuesta de borrar de la ciudadanía de Venezuela a los golpistas, empezando por Leopoldo López, que van, y además otra propuesta que vino de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, a propósito de Trinidad y Tobago, que está atacando también militarmente, prestándose a falso positivo contra Venezuela, de algunos acuerdos que se hicieron en el marco de CARICOM, del ALBA, digamos, de la idea de patria grande. ¿Qué queda de esta idea de patria grande y cómo se van a desarrollar desde el punto de vista parlamentario, institucional, este camino? Porque la derecha dice que no hay posibilidad en la Constitución, pero además de eso, si esta gente no tiene más la ciudadanía venezolana, ¿cómo puede pagar por su delito en su propio país? Sí, mira, sabes que, oye, cuando vi las declaraciones de este señor Leopoldo López, realmente debo decirles que me dio una indignación muy grande porque, oye, ya la agresión imperial ha venido en escalada y que una persona que nació en este país se atreva a decir que está de acuerdo con una intervención militar, realmente para nosotros es un golpe, porque hay quienes dicen, no, yo espero cualquier cosa de ellos, pero quienes actuamos de buena fe jamás vamos a esperar que una persona diga que está de acuerdo con una intervención militar en el país. O sea, para mí en lo personal fue como, oye, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no nos permiten estar tranquilos? ¿Qué necesidad tienes de promover una intervención militar en tu país? Eres un malnacido. Entonces, nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica Simón Bolívar, les decía al principio que es muy poderosa, y esa ley nos faculta no solamente para solicitar que se le quite la nacionalidad, o sea, él no merece ser llamado venezolano, que se quede con la nacionalidad que solicitó luego, pero venezolano no es, porque esta ley, si me permite, busco el artículo aquí mismo, porque en el marco de los argumentos apenas salieron esas declaraciones, nos enviaron los links. Yo les enviaba a mis compañeros de la dirección, les decía, debemos aplicarles la ley orgánica Simón Bolívar, y les decía a mis compañeros de trabajo, les pasaba el artículo, porque fíjense lo que dice el artículo 8 de esta ley. Toda persona que promueva, invoque, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población por parte de un Estado extranjero o grupo de Estados será sancionada con prisión de 25 a 30 años. O sea, no basta con solicitar ante el TSJ que se le revoque la nacionalidad. Si este hombre pisara el suelo venezolano, merece ser llevado a prisión de 25 a 30 años. De esa forma, Geraldina, Carlos, ya se les va a quitar la maña de solicitar daños a nuestro país. Y además, el artículo 9 habla de que esas personas que también soliciten estas medidas restrictivas se les inhabilitará políticamente por vía administrativa o judicial. Puede ser una inhabilitación temporal o de por vida. Yo creo que ellos no se han leído la ley. Yo vuelvo nuevamente a apelar a la buena fe. Es decir, bueno, estos no conocen la ley, por eso es que creen que pueden seguir echando broma en el país, creen que pueden seguir hablando, violando el artículo 57 de la Constitución, que también dice, usted tiene libertad de expresión, sí, pero usted tiene que ser responsable de lo que dice.
Por eso es que nuestro marco jurídico es bastante amplio, solo que el presidente Nicolás Maduro ha sido un hombre tan honesto, tan noble, que siempre apela al diálogo. El presidente Nicolás Maduro siempre ha apelado al diálogo. Y ese señor Leopoldo López es reincidente. Ya él estuvo privado de libertad en nuestro país. Ya nosotros le dimos la libertad en nuestro país. Bueno, porque el golpe de los plátanos verdes pasó, pero ya ese señor intentó dar un golpe de Estado en nuestro país, generar una matriz de opinión en el mundo de que se había tomado la base aérea de La Carlota. O sea, no es primera vez que él actúa de esta manera. Entonces, vamos con todo. Hoy tenemos sesión en la Asamblea Nacional y uno de los puntos es declarar persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Esa fue otra de las declaraciones que dio ayer nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón a propósito de nuestra rueda de prensa, porque entonces vemos cómo esta señora, servil al imperio, se presta para generar todo esto de la falsa bandera contra nuestro país. Están haciendo unos ejercicios que comenzaron precisamente ayer al frente de nuestras tierras. ¿Para qué? Para provocar. Entonces nosotros, por supuesto, respaldamos totalmente las decisiones que tome nuestro presidente Nicolás Maduro en función de preservar la paz en nuestro país. Sí, no, es como dices tú, una cosa es hablar de diálogo, que siempre hay que hablar en la medida de evitar un conflicto mayor, pero otra cosa es ya que te tomen el pelo, porque Leopoldo López y María Corina Machado realmente han tenido posibilidades de retractarse, han pasado, en el caso de Leopoldo López, por la prisión, y ha insistido en esta prédica golpista. La pregunta que te quería hacer es, sabes que el continente está cada vez girando más hacia la derecha en algunos países. Bueno, el caso de mi país, Argentina, hemos tenido una experiencia realmente lamentable este pasado domingo. Digo lamentable porque cuando hay un sector del pueblo engañado o manipulado y vota a quienes son sus verdugos, siempre deja un sentimiento de mucha tristeza. Nosotros siempre decimos, el andarivel contrario es Venezuela, donde el pueblo tiene conciencia política. Y quería preguntarte, tú como joven, ¿qué opinas de la formación política para la juventud? ¿Qué valor le das? Digo porque nos sirve a nosotros para transmitírselo a nuestros jóvenes, que con todo el discurso de los celulares y esto y la invasión permanente que hay de las redes, muchas veces desechan la idea de formarse políticamente. Mira, la formación es la vida de la revolución, porque mientras haya conciencia, nosotros vamos a preservar el poder político. Y no solo lo vamos a preservar, Carlos, lo vamos a transformar cada vez más en función del bienestar social del pueblo todo, de que materialicemos nuestros sueños, de que vivamos dignamente. Decía el comandante Chávez, vivir viviendo. Y fíjate que nosotros tenemos 3 raíces del proyecto bolivariano. Una de ellas, nuestro libertador Simón Bolívar, otra de ellas, el general del pueblo soberano, pero si hay una raíz que es clave, importante, es Simón Rodríguez, quien fue el maestro del libertador. Hoy, 28 de octubre, estamos conmemorando el natalicio de nuestro gran maestro Simón Rodríguez, quien habló sobre la importancia de la educación popular. Y en ese horizonte nosotros vislumbramos que los niños y las niñas puedan obedecer a la razón, jamás a la autoridad como los limitados, nos decía Simón Rodríguez, no a la costumbre como los estúpidos. Y para ello tenemos que seguir formándonos.
el maestro Simón Rodríguez nos legó demasiado. Él decía, enseña y tendrás quien sepa, educa y tendrás quien haga. El rol de la formación, de la autoformación que se ha promovido desde nuestro partido, desde el PSUV, también ha sido clave porque nos permite tener cada vez más la certeza de que somos un pueblo antiimperialista, no un gobierno, no, un pueblo antiimperialista. Un pueblo que no se doblega ante la amenaza. Un pueblo que se para firme y entonces evoca al Che Guevara y dice, preferimos morir de pie que vivir arrodillado. Un pueblo que tiene bases, mira, unas raíces profundas en estas tres que te planteaba, pero también permanentemente recordamos a Miranda, a nuestro precursor de la independencia. Tenemos a Antonio José de Sucre y a propósito de Antonio José de Sucre tenemos la Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre. Esa escuela fue inaugurada hace un año y allí ya han pasado al menos 5.000 jóvenes para formarse en materia de liderazgo. A propósito de los acontecimientos recientes, nos hemos estado formando en el método táctico de resistencia revolucionaria. Y entonces, bueno, te transmito que para nosotros la formación es clave. Tuve la valiosa oportunidad, Carlos, de ser viceministra de Formación Comunal y Movimientos Sociales junto a un gran maestro de la revolución, nuestro maestro Aristóbulo Isturi. Y desde allí nosotros siempre planteamos la necesidad de forjar núcleos de formación comunal. Hoy en las comunas del país permanentemente hay asambleas para la toma de decisiones. Y el próximo 23 de noviembre tenemos una nueva consulta popular donde el pueblo prioriza sus proyectos. Y estas asambleas se dan en el marco formativo siempre. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de participación protagónica busca seguir forjando poder popular, pero además nutrir los consejos comunales y las comunas como instancia de gobierno. Y para ello hay que estudiar gestión comunal. Tenemos la Universidad Nacional de las Comunas que también ha venido tomando más fuerza. Entonces, bueno, realmente si te pudiera decir algo sin sonar exagerada, para Gabriela Peña la formación es la base de la revolución. Es la clave, es lo que nos permite hacerla irreversible. Dice nuestra diputada Tania Díaz, formación permanente, revolución para siempre. Así lo considero. Gracias. Realmente ha sido muy buena tu intervención, nos da mucho aliento en un momento, como te dije antes, que necesitamos cargar pilas entre todos nosotros y nosotras para seguir peleando en esta batalla por la segunda independencia, en la cual Venezuela ya está aportando todo lo suficiente. Te agradecemos haber participado en el programa y seguimos en contacto, Gabriela. Gracias, Carlos. Fortaleza al pueblo de Argentina. Usted es un ejemplo para nosotros. Una de las bases también para nosotros, para la juventud que acompañó al presidente Nicolás Maduro, es Perón. Definitivamente. El peronismo, si algo tiene el chavismo, también es que ha estudiado las experiencias exitosas de los pueblos del mundo y ustedes han sido uno de ellos. Yeah. Así que mucha fortaleza, esta situación pasará. Después de la tormenta siempre llega la calma. El hecho de que este señor haya ganado esas elecciones el domingo no quiere decir que el pueblo de Argentina no va a retomar el poder político, por el contrario. Creo que eso que ocurrió el domingo será como un impulso para que la unidad permanezca. Algo que nos ha ayudado a nosotros muchísimo, Carlos, es la unidad. La unidad en la diversidad, porque el chavismo es diverso, el chavismo es irreverente, el chavismo si algo tiene es que discute, propone, avanza. Entonces, bueno, unidad, hermano, unidad, mucha fortaleza, bendiciones para ustedes y estemos convencidos de que la victoria les pertenece. Muy bien. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Pa'lante. Por eso.
De esta manera, con esta entrevista muy rica que acabamos de tener, nos despedimos hasta la próxima semana. Esperemos que puedan seguir difundiendo el programa porque es importante en estos momentos tener la posibilidad de que otros discursos se sientan en el continente, y la próxima semana seguramente tendremos más información, más análisis y sobre todo entrevistados que tienen mucho para decir sobre la realidad de Venezuela. Hasta la semana próxima. Hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miel.